Gala. A partir de 1967 hasta 1975, pues el feminismo radical se fortalece. Estas mujeres súper ilustradas ya estaban estudiadas en marxismo, en psicoanálisis, en anticolonialismo. Eran mujeres que ya tenían bagaje cultural pesado, ¿saben? Y entonces, en 1969, surge una obra de Kate Millett, que es una de las mujeres representativas también de este movimiento del feminismo radical, que se llama Política Sexual. Entonces, ¿qué es lo que básicamente empiezan a defender con este movimiento radical? Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Y toman esta palabra de radical, precisamente en el sentido que le daban incluso los socialistas, como Marx, de tomar las cosas por la raíz. O sea, desde lo más profundo. Entonces, aquí se empiezan a generar conceptos ya más establecidos, como lo que es el patriarcado, sistema de dominación sexual básico sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como clase y raza. Ellas consideran que todo viene de ahí, que todo el resto de dominaciones están inspiradas o beben directamente de la primera dominación que ellas consideran que existió, que era la de los hombres sobre las mujeres. A partir de ahí se empiezan a gestar otras dominaciones, ¿no? Se crea precisamente esto del género, ¿saben? Como un concepto ya más en forma. También empiezan a crear un concepto de casta sexual, ¿saben? Que es precisamente como esta experiencia común de opresión y subordinación de las mujeres. Pues el género como construcción social del feminismo, etc., ¿no? Y entonces aquí es donde surge ya todavía mucho más estructurado, porque aunque otras mujeres anteriormente y otros, digamos, como otras olas y otras visiones feministas anteriores ya estaban empezando a poner el ojo en lo privado, como el foco en lo privado, son precisamente estas mujeres las que ya buscan transformar el espacio privado y no solo el público, porque el público era algo en lo que las feministas liberales estaban muy enfocadas. Entonces se consideraba que en ese sentido ya se habían alcanzado grandes logros, pero la parte privada era la parte más oscura, ¿no? Entonces, y a partir de aquí, precisamente surge el eslogan, lo personal es político. Que no, a ver, quiero decir esto porque, o sea, yo una vez, o sea, sí, ya más avanzado el tema, o el programa, vamos a hablar de cosas tal vez un poco más de testimonio. ¿Qué pasó? Sí, sí, pero yo me acuerdo que yo tuve un novio que me decía a mí, si yo no estaba de acuerdo con alguna postura política que él tenía, él me decía, pues es que yo de alguna manera yo me molesto, o sea, como que validaba su enojo, porque lo político es personal, ¿saben? Y entonces decía, yo me quedaba así y es como de, no, güey, pero de eso no trataba. O sea, es más bien es al revés, estúpido, ¿sabes? O sea, lo personal es político. Ajá. No, lo político es personal. O sea, él quería de alguna manera usando... Como que invertir. Ajá, exactamente. Mira, qué mañoso, qué tan invertía el orden para de alguna manera justificar su violencia hacia mí, claro, cuando yo no tenía la misma perspectiva que él. Entonces, yo la verdad en ese entonces, o sea, ya después hablaré, o sea, no voy a hablar mucho de ese pendejo, pero sí voy a hablar como de cosas que me llevaron a tener una relación con ese pendejo, que tiene que ver con traumas. Exactamente. Entonces, pero bueno, no, porque es como de güey. O sea, no, exactamente, pero no, es como de güey, o sea, no seas pendejo, o sea, era como de... No, esto no te da derecho a atacarme, ¿sabes? O sea, es algo completamente, lo estás malinterpretando. No, para eso no era. Pero bueno, volvamos al tema, ¿no? Nada más me pareció porque dije, yo tengo una anécdota sobre eso. Pero bueno, entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, estas chicas son las herederas de la revolución sexual, pero desde una perspectiva crítica. ¿A qué se refiere esto? Estas, y la neta yo digo, es que sí, o sea, estas mujeres estaban súper adelantadas, cabroncísimas, porque ellas decían, o sea, sí está bien
que nos preocupemos por la liberación sexual, que nos preocupemos por la autonomía sexual de las mujeres, porque las mujeres tengan, o sea, que le importe, o sea, su deseo sexual y su placer. Pero, también hay que tener cuidado porque los hombres utilizan precisamente estos discursos para obtener cosas de las mujeres y para explotarlas sexualmente. O sea, y eso lo vemos incluso ahorita. Es como de, no, pues es que pues, tú eres feminista, ¿no? Eres liberal. Entonces eso significa que pues puedes tener sexo libremente y entonces Sí, por supuesto que puedo. ¿Cuál es la cuestión? Claro, no seas mojigata o cosas así de... No soy. ¿Cuál es la cuestión? O cosas como, no, vamos a tener una relación sin compromiso porque pues tú eres moderna, eres feminista, entonces no tienes que estar subyugada, ¿sabes? O sea, no tienes que estar subyugada. Por eso no me voy a subyugar a esa relación que me estás trayendo. Güey, no, pero es que es un discurso No, pero sí te la tramposo. juegan, sí. Es un discurso tramposo. Ahí ya estamos hablando de los 70s, tercera ola, ¿no? Precisamente con todo esto, la explosión. Sí, la ya de los liberación 70, sexual, ya. Del 68 al 70 y adelante. Estamos en los tiempos cuánticos de la humanidad. Todo estalló, todo se expandió. Liberación de las mujeres, liberación de las identidades, bueno, no de las identidades todavía, pero sí de la comunidad LGBT, liberación de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos en búsqueda de su libertad y de derechos, y muchos movimientos sociales que se dan, que qué maravilla que se den, el Mayo francés. Pero seguimos viendo como estos pequeños vestigios de machismo metidos en los movimientos sociales. Y justo en los 70s surge algo que es un tema muy, muy interesante, que es, por ejemplo, hablar de la pornografía. La pornografía. ¿Ya nos vamos a meter en esas? Ya nos vamos a meter en esas, no solo lo voy a mencionar. Okay, pero digamos que la pornografía como la conocemos hoy es, bueno, actualmente es una industria súper moderna, súper actual. Pero como la conocemos en tiempos más modernos, más tradicional a lo que nosotros hemos vivido, empieza más o menos por esas épocas. Empiezan a filmarse las primeras películas porno y se distribuyen en los cines de todos lados. Estaban a las 3 de la tarde en horario familiar y no existían restricciones para nadie. Y aunque en un sentido tienes mucha amplitud en cuanto a la liberación de la libre expresión, la exploración del cuerpo y lo que quieras, hay muchas situaciones que se empezaron a gestar en cuanto a la industria pornográfica como una industria en potencia en Estados Unidos principalmente, mundo anglo, y cómo eso poco a poco fue captando mujeres jóvenes y las fue violentando, o sea, las fue metiendo en esta situación de, mira, ahora la industria también está liberada desde estos aspectos de la sexualidad. Y no les están ofreciendo un fair trade, no les están ofreciendo un trato justo, unos salarios adecuados, ni siquiera. Explotación sexual 2000, de mujeres. Precisamente, por ejemplo, en Italia, la Chicholina, que es una actriz porno que estuvo casada con Jeff Koons, el artista contemporáneo conceptual, ella llevó hasta el Congreso de Italia una medida que hablaba sobre el uso de anticonceptivos y medidas de seguridad en las filmaciones pornográficas. Porque justo después de los 70s viene la superepidemia del SIDA, del VIH-Sida. Y digamos que en los 70 se descontroló tanto la pornografía como en el medio general, que nadie sabía de esto, que toda esta población se vio sumamente afectada, pero las mujeres fueron las que más lo padecieron, porque no solamente fueron brutalizadas, o fueron engañadas, o fueron llevadas a estas prácticas pornográficas de maneras engañosas, sino que muchas de ellas contrajeron enfermedades, embarazos no deseados, situaciones completamente negativas de las cuales nadie se hizo cargo más que ellas, y ellas tuvieron que hacerse cargo de su propia condición, más el desprestigio y el señalamiento social que eso llevaba, porque ya no solamente eras una mujer con SIDA, embarazada o con enfermedades sexuales, ya estabas desempleada porque obviamente ya no le funcionas al sistema, obviamente, ojito, hasta cierta edad ya no le funcionas al sistema, también en ese sentido el heteropatriarcado nos pone caducidad, y también la situación de estar con todas estas condiciones y seguir cargando con los estigmas sociales que la sociedad
todavía le estaba achacando a todas las mujeres. Y es interesante desde donde lo postulas, porque es cierto, o sea, hay una situación de liberación sexual que es algo que por supuesto nos corresponde a todos los seres humanos, no solo a las mujeres, en cuanto a la libertad. Pero sí tenemos que tener conciencia de cómo el propio sistema machista y heteropatriarcal lo puede utilizar hasta nuestra propia contra. Claro.